Buenos días con todos. Como siempre es grato darles la más cordial bienvenida a nombre de Fundación Ecuador, su Centro Empresarial del Desarrollo y por supuesto Nestlé Ecuador. El día de hoy en este espacio de aprendizaje abordaremos el tema Manejo del Cambio e Inteligencia Emocional, que se realiza en el marco de la Iniciativa por los Jóvenes, propuesta que lidera Nestlé Ecuador y de la que Fundación Ecuador es parte. Es importante tener presente cómo debemos hacer frente a cambios que pueden desafiarnos, tanto en el ámbito laboral como en lo personal. Y para ello es necesario utilizar acertadamente lo que se denomina inteligencia emocional. Y justamente el día de hoy, para hablarnos un poco más específico sobre este tema, nos acompaña nuevamente María Teresa Gortay. María Teresa, buenos días, qué gusto verla nuevamente. Ella es social worker para Nestlé Ecuador y es especialista en dirección de personas y talento. Antes pues de darle el control, como siempre, de la sesión, simplemente recordarles que mantengamos en silencio los micrófonos para tener una mejor señal y además de ello pues estaremos compartiendo casi al término de la sesión el vínculo para que dejen sus datos a aquellas personas que deseen el certificado de participación digital. Probablemente Nestlé también pueda compartir un vínculo para que ayuden con una encuesta de satisfacción. Así que bienvenidos todos y muchas gracias. Adelante. Listo, muchísimas gracias. También un buen día con todos. Y bueno, sí, en realidad el día de hoy vamos a tratar un tema súper importante, que es la gestión del cambio e inteligencia emocional. Como nos decían al inicio, esta es una competencia blanda que nosotros no necesariamente la aprendemos de las universidades, no la aprendemos de los libros, sino que la vamos desarrollando a lo largo de la vida. Y hoy por hoy, las habilidades blandas son las habilidades que más valoradas están en el mercado laboral y que es súper importante que nosotros aprendamos a manejarlas para que seamos cada vez más flexibles, para que nos adaptemos mucho más a los cambios que se van generando, cambios que en muchas ocasiones no podemos planificar, no podemos controlar. Por ejemplo, la pandemia fue uno de esos cambios disruptivos que a nosotros nos generaron adaptarnos a situaciones para las cuales no estábamos preparadas, para las cuales quizá nunca nos imaginábamos que íbamos a enfrentar. Y que en muchos casos incluso esta situación pandemia nos obligó en algunos casos a desarrollar muchas de esas competencias blandas sin que, como les digo, hayamos tenido la necesidad de leer en un libro, de aprender en las universidades, sino que la vida nos exigió y nos obligó a hacerlo. Así que el día de hoy les voy a compartir una presentación corta que va a ser más bien como referencia, pero en vista de que no estamos mucha gente, probablemente se van juntando más, me gustaría que hagamos un espacio participativo, que esto no sea súper retórico, que yo estoy habla y habla, sino que más bien ustedes, en la medida que el tiempo nos permita, puedan participar, puedan preguntar, puedan compartir sus experiencias, que eso nos ayuda mucho también para hacer esto mucho más, más ágil y sobre todo más aterrizado a nuestra realidad, ¿de acuerdo? Entonces voy a proceder a compartirles pantalla para que tengamos nuestra guía aquí. Permítanme un segundito que aquí estamos. Perfecto, estamos viendo la pantalla, ¿no? Les voy a pedir de favor, mantengan en silencio todo el tiempo su micrófono, pero si es que ustedes quieren intervenir, les pido de favor, pueden levantar la manito y yo estoy pendiente, pueden abrir su micrófono, me dicen su nombre y participan, y luego apagan su micrófono y en el peor de los casos, si no pueden abrir su micrófono por cualquier razón, colocan en el chat. Yo estoy pendiente de leer los mensajes que nos coloquen en el chat, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para empezar, vamos a empezar primero por el tema inteligencia emocional. ¿Qué es para ustedes, qué conocen, qué saben de inteligencia emocional? ¿Quién se anima a contarme?
¿Nadie se anima a contarme? Ok, bueno, vamos a ir avanzando, ¿sí? Bueno, la inteligencia emocional no es nada más que esa capacidad que tiene el ser humano para identificar y manejar sus propias emociones. Yo les pregunto a ustedes, cada uno de ustedes, aun cuando no me abra el micrófono o no me comenten en el chat, quiero que me cuenten qué tan fácil se les hace identificar las emociones que sienten frente a cualquier circunstancia que les sucede. A ver, permítanme que alguien nos... es cómo manejamos nuestros sentimientos. Perfecto. Ahora bien, en relación a lo que nos dice Mercedes, sí, es como nosotros manejamos nuestros sentimientos, la inteligencia emocional. Ahí yo les pregunto lo que les decía, ¿qué tan fácil se me hace a mí como individuo, independiente de mi familia, de mi pareja, de mis hijos, de mis papás, de mi entorno familiar o de mi entorno social? Yo, ¿qué tan fácilmente identifico mis emociones? ¿Qué tan fácilmente puedo decir, hubo esta situación y me siento enojada, me siento enojado, me siento triste, me siento feliz? A veces es importante que nosotros nos hagamos esa pregunta. Eh, Gracias, Wendy. Wendy nos dice, pero muchas veces hay que controlarlas. Dayana nos dice, en un 70% sé verdaderamente cómo me siento. Carlos nos dice, en una escala del 1 al 10, puedo identificar en un 8 las emociones mías y las de los demás. Ok. Esto es súper importante que nosotros tengamos claridad porque por ahí dicen un 70%, por ahí dicen un 8 sobre 10. Muchas veces nos sucede que somos humanos y no siempre podemos identificar cómo me estoy sintiendo, porque muchas veces tengo que entender el contexto en el que estoy, tengo que entender cómo normalmente reacciono, cómo fui educado, cuál fue mi historia personal, mi historia familiar, etcétera. Entonces hay muchos factores que hacen que yo pueda ir desarrollando mi inteligencia emocional, ¿de acuerdo? Entonces, les decía que la inteligencia emocional es esa capacidad del ser humano para identificar y manejar o administrar las emociones. No es ni bueno ni malo, sino simplemente que conozco, yo identifico y actúo o manejo de acuerdo a esas emociones. ¿Qué me permite tener una inteligencia emocional o desarrollarla? Me permite reaccionar ante diferentes circunstancias. Me permite receptar de una manera ligera los comentarios, críticas y sentimientos de los demás, por muy negativos que a mi criterio sean. Me permite una mayor comprensión y adaptación del entorno. Y también me permite alcanzar mis metas personales, porque puede ser que yo tenga como meta personal, y aquí les cuento un poco mi propia experiencia, yo tenía como meta personal ser psicóloga. ¿Por qué? Porque yo tenía un sentimiento un poco negativo en relación a la profesión de trabajo social, porque mi mamá es trabajadora social y mi mamá siempre decía que la profesión es ingrata, porque tú das mucho y no siempre recibes, y que normalmente lo que en el ejercicio profesional deberías recibir es por lo menos un reconocimiento económico justo. Y mi mami decía, para trabajo social no hay un reconocimiento económico justo. Entonces, para mí, tenía ese sesgo, yo tenía esa idea que en el fondo de mi corazón yo sabía que yo quería ser trabajadora social, pero tenía ese criterio de mi mami que ya me puso un sesgo y que me hizo pensar, no, no voy a ser trabajadora social porque si soy trabajadora social voy a ser pobre. Entonces, yo tenía esa idea. Cuando fui creciendo, yo quise cumplir mi meta personal, que era ser psicóloga, porque luego yo me puse a pensar, finalmente yo quiero trabajar por los demás, quiero siempre ser una ayuda, quiero ayudarles a sacar su mejor versión, sacar su potencial. Entonces, siendo psicóloga, creo que lo puedo hacer. Y cuando yo di el examen en la universidad, yo no pasé el examen de psicología. Sin embargo, siempre tenía en mi corazón eso de que quiero ser trabajadora social. Entonces, yo puse como segunda opción de carrera trabajo social. Y finalmente, por esas circunstancias de la vida, para no quedarme sin estudiar, yo apliqué a la segunda opción. Y cuando estuve ya ahí estudiando, me di cuenta que eso me hacía feliz, que eso era lo que me hacía realmente sentir realizada, lo que me hacía sentir en mi espacio. Entonces, cuando yo pude identificar las emociones que fui sintiendo en relación a eso, yo pude decir, ok, alcancé mi meta personal,
o sea, la principal meta, la macro, se puede decir, era ser profesional. Yo tenía esos sesgos que les cuento y finalmente yo hoy por hoy les puedo decir, siento que el haber desarrollado eso, porque obviamente cuando yo pensaba en ser trabajadora social era cuando yo estaba en el colegio, en los primeros años de segundo, tercer curso, y claro, conforme fue pasando el tiempo, eso se fue como desarrollando, fui creo que desarrollando un poco esta inteligencia emocional. Y hoy por hoy, luego de, creo que ya son como 12 años o un poco más de ejercicio profesional, yo les puedo decir, me siento realizada con la profesión que yo escogí. Siento que no necesariamente no pude haber escogido mejor profesión, pero siento que eso me da muchas alegrías, me da mucha satisfacción, me hace sentir bien, me hace sentir feliz, me hace sentir que estoy cumpliendo mi propósito de vida, que es el que yo les contaba desde muy niña, tenía esa claridad que yo quiero ser un apoyo para otras personas, para que saquen lo mejor de sí, para que se potencien, se desarrollen, y siento que hoy por hoy lo he hecho. Sin embargo, a lo largo del tiempo yo he ido desarrollando esta competencia, ¿sí? Yo también estoy estudiando trabajo social, estoy entrando en el segundo semestre. ¡Qué chévere! ¡Qué lindo! Realmente trabajo social es una carrera que a mí me encanta y también, a diferencia de lo que yo tenía metido en la cabeza, da muchas satisfacciones profesionales y personales también. Así es que estoy muy contenta, feliz y les puedo contar mi propia experiencia en relación a eso y también un poco explicándoles y justificándoles por qué el desarrollo de la inteligencia emocional eh, es necesario. Nos permite reaccionar, nos permite también incluso autoconocernos de mejor manera. ¿De acuerdo? Ahora bien, es súper importante que nosotros identifiquemos o sepamos con claridad qué son las emociones, para que nosotros podamos entender un poquito el mundo de la inteligencia emocional. Entonces, es importante que sepamos que las emociones son reacciones físicas, psicológicas y conductuales ante estímulos. Físicas porque físicamente, a través de nuestro cuerpo, por ejemplo, tenemos reacciones psicológicas porque ya empiezan a jugar emociones y empiezan a jugar una y otra. Ya vamos a poner un ejemplo para entender. Y conductuales porque me estimulan a reaccionar de alguna manera en esa emoción. Permítanme que vamos a revisar acá. Dayana nos dice, ¿qué pasa o qué se puede hacer si aún no se ha identificado lo que se quiere estudiar y trabajar en el futuro? A ver, la primera cosa es que no nos desesperemos. No a todas las personas nos pasa que tenemos esa claridad desde niños. Hay, por ejemplo, hay personas, sobre todo yo conozco ciertas carreras tradicionales como derecho, medicina, que son como que el niño tiene muy claro desde niño que quiere ser abogado, que quiere ser médico, porque es una tradición familiar. Pero pasa que no siempre tenemos esa claridad. Y tranquila, Dayana, que no es grave, no es que tiene que tener un tiempo de cumplimiento. Sin embargo, si es necesario tener claridad, ok, yo sí quiero tener un título universitario, yo sí quiero tener una profesión. Entonces, cuando yo sé que quiero tener una profesión, debo entender qué es lo que me gusta, qué habilidades tengo, y ya cuando me refiero a habilidades son habilidades blandas y habilidades duras. Entonces, hay ciertas habilidades como las habilidades blandas o suaves que podemos desarrollar, pero hay otras habilidades que pueden ser técnicas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si soy médico, si yo quiero ser médico, para ser médico yo necesito estudiar, yo necesito prepararme algunos años para poder atender. No voy a inventar que quiero ser cirujano. Para ser cirujano e intervenir en un organismo necesito preparación. Entonces, para yo saber que necesito prepararme, sí necesito definir con claridad qué es eso lo que quiero estudiar. Entonces, como te decía Dayana, no necesariamente hay que desesperarse y decir, no, yo tengo que hasta mañana definir, pero tampoco me puedo dar todo el tiempo del mundo porque los años siguen pasando y se nos puede pasar la vida entera sin saber qué quiero. O en su defecto, ingreso a una carrera, no me gusta, pruebo otra y otra y otra y pierdo tiempo y pierdo dinero. Entonces, súper importante, dentro de las charlas que da Nestlé, hay una charla que te ayuda un poco a ir definiendo
hacia dónde encaminarte. Sin embargo, sí es importante para poder definir qué es lo que más te gusta, qué habilidades tienes, cuál es tu propósito de vida. Muchas veces el hacer el ejercicio del propósito de vida ayuda muchísimo, porque saber cuál es mi propósito de vida me va a permitir escoger. Yo les puedo decir que el haber hecho ese match entre mi propósito de vida, mi profesión y mi trabajo actual me hace sentir realizada, me tiene feliz, me tiene motivada, me tiene trabajando, o sea, con el mayor gusto, porque una cosa es lo que me gusta, otra es lo que me tocó, porque a veces pasa. Tienes que estudiar derecho porque todos en la familia somos abogados. Y otra es la realidad que sucede. No quería ser abogado, sin embargo fui abogado y ahora no encuentro trabajo como abogado. Entonces es súper importante. Así que Dayana, para concluir la pregunta, no hay que desesperarse en que no sabes qué estudiar, pero tampoco hay que dormirse en los laureles. Hay que tomar acción. Comienza a pensar lo que te digo, qué es lo que más te gusta en la vida, cuáles son tus pasiones, qué es lo que te hace sentir realizada, cuál es tu propósito de vida, qué de las profesiones que existen se adapta con ese propósito de vida, qué habilidades tienes, por ejemplo, si quieres ser doctor, tienes esa habilidad como para atender a la gente, porque puede ser que yo quiera ser doctor, pero yo soy antisocial, por decir algo. Esa competencia es fácil de desarrollar, no es tan fácil, y cómo manejo eso, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo un poquito al tema de qué son las emociones, vamos a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, vamos a decir que me gané la lotería. O bueno, ya, no pongamos algo así tan, pongamos que nunca en la vida yo me he ganado un premio. Y resulta que en la universidad, en cualquier lugar, hacen un sorteo y me gano una televisión de 48, de 42 pulgadas, 52, la más grande, algo que siempre he querido. Solo escuchando el ejemplo, ¿qué reacciones tiene? Probablemente el rato que yo escucho mi nombre o el número o lo que sea que me identifica que yo gané, me va a salir una sonrisa, probablemente voy a saltar de la emoción, probablemente voy a gritar. Esa es una reacción física. Una reacción psicológica es esa sensación de felicidad que me va a dar esto. Y la conductual va a ser ese impulso de lanzarme y de ir corriendo a coger el premio que me gané. ¿De acuerdo? Ahora, si es que yo tenía todas las ganas de ganarme esa televisión y no me gané, probablemente mi reacción va a ser, probablemente me frustre, me enoje, etcétera. Entonces, la reacción física es la reacción psicológica es de esa frustración, ese enojo, esa molestia que pueda sentir. Y probablemente la conductual, vamos a decir que me enojé tanto que crucé los brazos. Entonces, esa es la conductual. ¿De acuerdo? Entonces, siempre las emociones van a tener estas reacciones. Ahora bien, tenemos 5 emociones básicas. Ustedes deben haber visto, cuéntenme, ¿quién ha visto la película Intensamente? Ya están viendo aquí las imágenes, entonces me imagino que ya se les hace un poco familiar. ¿Quién ha visto esta película? ¿Nadie? Por ahí se han visto, ok. Bueno, esta película es, en realidad, sí es un poco didáctica para niños y adultos. Generalmente se identifica más con adultos, con niños, perdón, pero nos permite identificar de manera más didáctica las emociones básicas. Y las emociones básicas, el miedo, la ira, el asco, el desagrado, la alegría y la tristeza. Esas son las emociones básicas que a su vez nos pueden generar otras emociones. Por ejemplo, la tristeza probablemente me puede generar otras emociones como bueno, la ira es otra emoción básica, pero me puede generar otras emociones. Entonces, estas son las básicas de las cuales se derivan otras, ¿sí? Que bueno, hay algunas personas que han visto, entonces saben que a través de estos personajes se va identificando la tristeza, la alegría, el asco, la ira, el miedo, ¿de acuerdo? Estas son las emociones básicas y ¿quién ha oído o ha visto o conoce el monstruo de colores? Nadie. A ver, vamos a ver un segundito. Ándale.
Ya, solo para cerrar este tema, Analía nos dice, saludos a todos y todas. Para escoger mi carrera profesional me ayudó a realizar una orientación vocacional y comparar en las páginas de oferta laboral las profesiones que más solicitan, las que menos, las que me gustan para saber qué tan pronto emplearé o mejor emprendo. Perfecto. Chévere. Con eso cerramos este tema de la pregunta que nos hacían y ahora volviendo a la presentación, no han escuchado. Bueno, el monstruo de colores es una técnica de educación infantil que se utiliza en España para enseñar a los niños desde pequeños a identificar sus emociones. ¿Sí? Si ustedes buscan en YouTube, por ejemplo, no les puedo abrir aquí porque ya hice el intento, no me permite acceder al link porque estoy en la red de la oficina, pero si ustedes buscan, ustedes van a encontrar, incluso hay una canción. El monstruo de colores nos permite identificar desde niños, es como les decía, una metodología para niños que permite a través de los colores identificar cómo te sientes. Entonces, estoy rojo, estoy con iras. Estoy azul, estoy triste. Estoy verde, tengo desagrado, asco. ¿Sí? Estoy amarillo, estoy alegre. ¿De acuerdo? Entonces, a veces se nos hace mucho más fácil a los seres humanos, y más cuando empezamos a hacer identificación de emociones en niños, a través de cosas más prácticas. Y en el caso de niños, colores, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, estas son cosas básicas para que solamente conozcamos que hay este tipo de emociones básicas y que se van a desprender de ahí otras emociones que se nos generan. ¿Ok? Ahora bien, Daniel Goleman nos habla de algunas categorías de la inteligencia emocional, que es súper importante que nosotros conozcamos, y yo les invito a que cada uno, mientras escucha lo que yo les voy contando, vaya haciendo un ejercicio propio de relacionar con ustedes cada una de estas categorías, ¿ok? Entonces, la primera categoría es la autoconciencia emocional. ¿Qué tanto te conoces a ti mismo? ¿Qué tanto tú puedes identificar? Yo les puedo decir, por ejemplo, hay dos cosas en la vida que a mí no me gustan, yo no tolero y esas no van conmigo. Una es la hipocresía y otra es la mentira. Entonces, yo sé que si es que hay alguien que me está mintiendo, eso a mí me causa enojo, eso me causa ira, me causa decepción, me causa incluso ganas de cortar la comunicación con la persona que sé que me está mintiendo. O en su defecto, si es que yo no sé el hecho y yo no sé si me está o no mintiendo, pero cuando me doy cuenta que me mintió, entonces me va a causar enojo, me va a causar molestia. Entonces, yo sé que eso es algo que yo no puedo tolerar. Entonces, ¿qué tanto me conozco como para saber las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan, lo que me hace sentir bien, lo que no me hace sentir bien, etcétera? El autoconocimiento es importantísimo para tener esa conciencia emocional, ¿ok? Y luego, partiendo de este conocimiento propio de la autoconciencia emocional, la autorregulación emocional, ¿ok? Yo ya sé que a mí la mentira me enoja y sé que estoy conversando con una persona que me está diciendo una mentira. ¿Cómo puedo yo controlar? Si en verdad me pongo como el personaje de la película o como el monstruo de colores, que me pongo rojísimo, literal, porque cuando estamos enojados, yo al menos si me pasa, me enojo mucho, me pongo roja. En realidad, yo puedo controlar eso, yo puedo manejar, ¿cómo lo controlaría? Si yo sé que la persona me está mintiendo y yo sé que eso es algo que yo odio, ¿me voy a dejar llevar por la ira o voy a escucharle a la persona y voy a repreguntar cosas como para manejar esa situación y no permitir que la ira, por darme cuenta que la persona me está mintiendo, me está invadiendo? ¿Ok? La motivación. La motivación es súper importante porque la motivación es el cumplimiento de los propios objetivos, sean personales o profesionales. Entonces, cuando yo voy poniéndome metas, me voy planteando objetivos en mi vida, ya sea personal o profesional o familiar, porque esto es en todos los ámbitos de la vida, conforme voy cumpliendo estos objetivos, eso me va motivando. Como yo les contaba, por ejemplo, cumplí mi objetivo, estudié trabajo social, obtuve mi licenciatura y eso me motivó. Entonces, yo siempre quise trabajar en el ámbito laboral. En la época que yo estudiaba, era un poco un roce entre lo social y lo económico, podríamos decirlo así. Entonces, era como incompatible que una persona que está en el área social
de mi profesión esté dentro de una empresa, porque era una tendencia socialista la formación que yo tenía y estar en una empresa era una tendencia capitalista. Y entonces era como un choque y era como que la universidad decía, no, no puedes trabajar en una empresa. Puedes trabajar en una ONG, puedes trabajar en una fundación, puedes trabajar en una institución sin fines de lucro, pero nunca en una empresa que lo que busca es lucrar. Entonces, eso me cuestionaba muchísimo. Entonces, yo misma gestioné, porque yo decía, si yo estoy en el ámbito social, incluso en una empresa, puedo generar este sentido social, esta responsabilidad del empleador para sus empleados. Entonces yo misma comencé a busqué una pasantía en una empresa que afortunadamente me abrió las puertas. Hice una pasantía muy corta, fue 1 mes y medio, creo. Finalmente no me hicieron válida la pasantía, pero yo pude demostrar que se puede trabajar por el bienestar de los colaboradores de una empresa. En el Código del Trabajo siempre ha estado que la empresa necesita un trabajador social. Sin embargo, yo estudié en la Universidad Católica gestión social, entonces había un poco esa línea marcada entre lo social y todo lo que tiene que ver con el capitalismo, etcétera. Entonces la parte laboral estaba un poco para allá. Sin embargo, a mí me motivó mucho eso, de tal forma que una vez que obtuve mi título, ya comencé a ejercer un poquito, yo comencé a prepararme más, porque yo sí me di cuenta que como trabajo social sí me faltaban algunas cosas. Entonces comencé a estudiar una especialización en talento humano, comencé a estudiar otras cosas que se relacionaban con la gestión del talento humano. Entonces, una motivación de haber cumplido ya esta meta, de tener mi profesión, de ejercer la profesión, me llevó a cumplir otras metas que a la vez que fueron profesionales también se hicieron personales. ¿Sí? Entonces, súper importante, y todo de dónde radica, de cuánto me conozco yo. Otra de las categorías que nos habla Goleman es la empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro. La típica frase que decimos, ponerse en los zapatos del otro. Eso no quiere decir perder mi identidad, no quiere decir de ninguna manera siempre ceder para que el otro se sienta cómodo, para que el otro esté bien. Simplemente quiere decir, yo tengo una frase que siempre digo, nadie sabe lo de nadie. Puede ser que a mí me molesta el comportamiento de otra persona porque está enojado, porque está molesto, porque hace caras, por cualquier circunstancia, pero no sé lo que le puede estar pasando a la persona. Entonces, la empatía es de eso. Puedo no entender lo que le pasa a la otra persona, pero respeto. Tampoco como les digo, tampoco es, o sea, yo sé que está viviendo un duelo, entonces pobrecito. Un compañero de trabajo, por ejemplo, yo sé que está viviendo un duelo, entonces pobrecito le voy a dar haciendo las cosas. Eso no es empatía. Empatía es, ok, yo entiendo que está atravesando un momento de dolor, una pérdida importante, le puedo acompañar en su dolor, le respeto su espacio y su tiempo, pero de ninguna manera le doy haciendo las cosas o le justifico comportamientos que no son los más apropiados. ¿Ok? Déjenme ver en el chat, ¿tenemos alguna pregunta? Perfecto. Habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? Y esto, hay personalidades, hay personas que son más introvertidas que otras, hay personas que son más tímidas que otras, y nuevamente volvemos a la primera categoría, el autoconocimiento. ¿Qué tanto me conozco yo misma? Si yo sé que, por ejemplo, soy una persona un poco tímida, soy una persona introvertida, yo sé que puedo desenvolverme en mi círculo de confianza, pero en otros círculos me cuesta, ¿cómo yo puedo interactuar con los demás? Si es que yo sé que en círculos de confianza actúo tranquilamente, puedo reírme, hablar tonteras, decir lo que pienso, lo que siento, entonces, ¿cómo me voy haciendo un poco más abierto para que esa reacción o acción que yo tengo en el grupo de confianza pueda ser en todos los entornos? ¿Qué hace falta en mí para que yo lo haga? Incluso cuando hay personas que son tímidas o que son introvertidas, se puede desarrollar esta competencia de habilidades sociales, de interactuar con otros. ¿De acuerdo? Permítanme un segundito que alguien nos dice algo. Ok, chévere. Me gusta mucho que les interese el tema, que estén atentos y que sobre todo creo que es lo más importante, que pongamos en práctica para ir desarrollando. Como les digo, esto no necesariamente se aprende en las aulas, se aprende en la vida, en la experiencia. Y como les decía, vayan ustedes, todo lo que vamos viendo, vayan ustedes bajándole a su propia realidad para que pueda ser más práctico. ¿Ok?
Entonces, ¿hasta aquí tienen dudas, inquietudes? ¿No? Ok, entonces, vamos a ver ahora, tenemos dos tipos de inteligencia emocional. La una es de inteligencia interpersonal y la otra es de inteligencia intrapersonal. La interpersonal es la que me permite relacionarme con los demás, con los otros, independiente del entorno en el que yo me estoy desenvolviendo. Puede ser mi familia, puede ser mi entorno académico, puede ser mi barrio, puede ser mi grupo de amigos, puede ser mi grupo de estudios, puede ser mi grupo o mi lugar de trabajo, etcétera. Todo lo que implica interrelacionarse con otras personas. Incluso en la sociedad, voy a un centro comercial y hay alguien que ni le conozco, pero cómo me estoy interrelacionando con la persona, ¿ok? Y la inteligencia intrapersonal, que es yo con yo conmigo mismo, ¿sí? ¿Cuánto me conozco? Lo que les decía, ¿cuánto me conozco? De lo que yo me conozco, ¿cómo actúo hacia el mundo? Sé lo que me gusta, sé lo que me disgusta, sé qué tipo de personas quiero cerca, qué tipo de personas no quiero cerca, sé manejar eso, porque puede ser que yo tengo muy, muy claro que a mí no me gusta la gente negativa, a mí no me gusta la gente mentirosa, a mí no me gusta la gente hipócrita, pero la vida te da justamente a veces lo que no te gusta, lo que no quieres. ¿Cómo manejas eso? Desde cómo te conoces, cómo tú abordas y cómo tú manejas esa incomodidad o esa cosa que no te gusta. Porque la vida a veces nos manda justa y precisamente lo que no nos gusta y no siempre tenemos la posibilidad de decir, esto no quiero para mi vida. Cuando se trata de temas más sensibles o más cercanos o más manejables, sí, por ejemplo, una pareja. Si yo estoy con una pareja que no me gusta cómo me trata, que no me gusta cómo me habla, que me trata como que fuera la hija en lugar de su pareja, que me alza la voz, que me intenta levantar la mano y cosas así, yo puedo decidir y puedo decir un ratito, esto no quiero para mi vida, gracias, Señor, siga su camino. Pero si yo estoy en un trabajo del cual dependo económicamente, en el que hay situaciones que no dependen de mí cambiar, ¿cómo las enfrento y cómo las manejo? Entonces, para eso es importantísimo y necesario que yo me conozca bien, que yo sepa qué sí y qué no tolero. Y lo que sí tolero, hasta dónde yo lo tolero con empatía, con respeto hacia el otro y con respeto hacia mí mismo. ¿Ok? Ahora bien, es importante que también nosotros conozcamos las características de una persona con inteligencia emocional. Ojo que esto yo pienso, no, nunca he hecho la pregunta, pero yo pienso que una persona con inteligencia emocional no nace, se hace. Es decir, va desarrollando esta competencia de acuerdo a las experiencias, de acuerdo a las relaciones sociales que tiene, de acuerdo a las circunstancias, a muchos factores internos principalmente y externos también, ¿sí? Ahora, una persona con inteligencia emocional no es perfeccionista, es flexible. La perfección o la persona perfeccionista normalmente piensa que lo perfecto es lo que yo hago. Yo soy perfeccionista, entonces esto se hace así, como yo lo hice, eso está bien. Pero generalmente suele suceder, no es una regla, pero suele suceder que si yo soy perfeccionista, a mí me gusta mi manera las cosas. Si otra persona hizo lo mismo en forma distinta, ya no es tan perfecto. Entonces ya se generan roces. Sabe reconocer sus fortalezas y sus debilidades. Es súper importante y se basa nuevamente en el autoconocimiento. Si yo no me conozco, ¿cómo puedo reconocer mis fortalezas y peor aún mis debilidades? Entonces, súper importante conocerme, qué tanto me conozco para yo reconocer fortalezas, debilidades y para desarrollar. Si ya tengo estas fortalezas y yo siento que quiero fortalecerlas aún más, lo hago, pero en base a conocerme. Si yo sé que tengo estas debilidades y quiero cambiarlas a que ya no sean debilidades, primero tengo que conocer, reconocer y ahí sí hacer un cambio, ¿sí? Una persona con inteligencia emocional se motiva a sí mismo. No siempre la motivación es externa. Muchas veces nos pasa que queremos que la motivación venga de fuera. Estoy trabajando, me saco el aire, trabajo más de las 8 horas, hago muchas cosas, entonces yo espero que me suban el sueldo. No,
La motivación probablemente viene de que yo siento que estoy feliz con el trabajo que estoy haciendo, yo siento que quiero que me salga lindo el trabajo, que me salga bien hecho, de que yo me sienta cómodo con el trabajo que estoy haciendo. Hay teorías que nos hablan que la motivación, el 90% depende de mí y solo el 10% depende de factores externos, ¿sí? Así como la felicidad. Las personas con inteligencia emocional sienten empatía hacia los demás. Ojo, la empatía bien entendida, ¿no? O sea, yo puedo entender que tú estés atravesando por una situación compleja, que tú seas de esta manera, etcétera. Respeto y manejo eso, ¿ok? Una persona con inteligencia emocional no se aferra al pasado. Ay, es que con este novio o con esta novia que yo tuve yo era feliz. Con el que ahora yo tengo, no es tan divertido como el otro. Cuando yo era niña, tenía todo lo que quería. Ahora que ya estoy más grande, ya no tengo todo lo que quiero. El pasado para mí es un aprendizaje. Del pasado yo tengo que sacar todo lo que aprendí, todo lo que me hizo crecer y avanzar. Que eso me sirva como un impulso para subir 1, 2, 3 o los escalones que me empuje esa experiencia pasada. Una persona con inteligencia emocional se concentra en lo que hace. A veces nos pasa que somos multifacéticos y queremos hacer varias cosas a la vez y finalmente no cerramos ningún proyecto, no hacemos nada concreto o hacemos todo pero a medias. Una persona con inteligencia emocional se concentra en lo que hace. Está haciendo esto, lo cierra, bien hecho, otro proyecto, otra cosa, etcétera, ¿sí? Una persona con inteligencia emocional sabe que tanto su trabajo como su vida social son importantes, de tal forma que se da esos espacios. Ok, yo sé que tengo que hacer deberes de la universidad y que tengo que trasnocharme, pero hoy me voy a trasnochar, termino mi deber, pero mañana voy a dormir un poco más. No es que hoy me quedo trasnochando y mañana madrugo también, o duermo unas horitas y sigo trabajando, sigo haciendo mi deber, mi trabajo. No es que, ay, me voy a quedar a trabajar hasta tarde en la oficina y por eso no voy a ir a la cena familiar, no voy a ir al festejo de cumpleaños de mi papá o de mi mamá, o es del día del niño, o es del cumpleaños de mi hijo, cualquier cosa, y por trabajo no lo voy a hacer, ¿sí? Una persona que es inteligente emocionalmente pone límites, sabe decir no. El decir no no es malo, no te hace mala persona. El decir no no te genera conflicto siempre que tú lo manejes adecuadamente, porque el conflicto muchas veces me genero yo porque me siento culpable por decir no, ¿sí? Una persona con inteligencia emocional se adapta a los cambios. Obviamente, todos los cambios nos generan miedo, nos generan incertidumbre, nos generan esa sensación de inseguridad también, pero una persona que es inteligente emocionalmente dice, ok, vamos a ver qué nos trae el cambio y se abre incluso a que el cambio sea un salto a algo mucho mejor. Normalmente la persona que no es inteligente emocionalmente se resiste al cambio y siempre quiere mantener las cosas como eran antes, ¿sí? Y finalmente, una persona que es inteligente emocionalmente maneja de manera adecuada sus emociones. Ok, yo sé que me molesta el comportamiento infantil de las personas y hoy tengo una reunión con esta persona X que se comporta como una niña. Lo voy a manejar. Primero, empáticamente lo respeto. Segundo, ese es un tema mío que yo lo tengo que manejar. ¿Ok? Vamos a leer qué nos dicen en el chat. ¿Cómo evitar ser perfeccionista? Teniendo en cuenta que procurar serlo consume más de nuestro tiempo y rechaza u oculta debilidades, reprimiendo emociones. A ver, ser perfeccionista puede radicar en muchas cosas. Sí, como por ahí dices, inseguridades, querer tener el control de todo. Atrás de cada personalidad hay muchas cosas que ser analizadas de manera individual, pero parte de ser perfeccionista es como de dejar de ser perfeccionista, es relajarse un poco, aceptar las cosas e ir generando este autoconocimiento. ¿Por qué soy perfeccionista? ¿Por qué? ¿Qué me causa o qué efecto trae el que yo sea perfeccionista? ¿En qué circunstancias de mi vida yo he sido perfeccionista y qué consecuencias me ha traído? Por ejemplo, no sé, voy a hablar cualquier cosa. Mi esposo me ayudó a limpiar el baño, pero resulta que limpió a su manera y su manera no era la mía, entonces me pareció que estaba mal. Yo obviamente le dije, no está bien, así no se limpia.
y nunca más en la vida me ayudó. Y después me pasé quejándome que nunca me ayuda. Entonces, ¿qué puedo hacer? Relajarme, decir gracias por ayudarme, lo hiciste bien. Sin embargo, yo le hubiera fregado mejor la ducha. La próxima hagamos juntos para que tú aprendas. Entonces, la primera cosa es aceptar. La segunda cosa es darme cuenta qué sucede alrededor de ello. Y la tercera es me relajo y disfruto, literal. O sea, ya, habrá cosas que no puedo controlar siempre. Eso es generalmente, ya cuando hablamos de perfeccionismo, más allá de otros factores específicos, también es un me gusta tener el control de las cosas. Entonces, cuando no tengo el control de las cosas, me descontrolo. Entonces, un poquito como el relajarme al respecto de cualquier circunstancia en la cual yo considere que no está a la perfección. Acuérdense que la perfección tiene que ver con mi criterio, porque puede ser que para mí eso no está perfecto, pero para la persona que lo hizo está perfecto. Para un tercero que no es ni el que lo hizo, ni el que pidió o lo que fuera, no está mal hecho. O sea, o sí existe perfección. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, esas son las características de una persona con inteligencia emocional, sin que eso quiera decir que son las únicas, ¿no? Eso es importante. Ahora, vamos a pasar brevemente unas imágenes y yo quiero que ustedes me vayan colocando así súper rápido, y estamos con el tiempo también, entonces necesito que pongan súper rápido qué emociones les causa el ver las imágenes. ¿Sí? La primera imagen. O alguien abre el micrófono y cuéntenos. A ver, vamos a ver aquí qué nos dice. Ternura, ternura, cariño, calma, ternura, ternura, ternurita, ternura, perfecto, súper bien. Caricia, ok, ternura. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Esta qué les causa? Amor, ternura, ajá. Esta otra que estamos ahorita, no sé si le ven bien. Calma, tranquilidad, amor, ok. Perfecto, súper. Vamos a pasar a la siguiente. Esta. Ok. Dolor, tristeza, rechazo, maltrato, enojo, impotencia, tristeza, risa, alguien dice, decepción, desesperación. Ok. Esta. Vamos a ver. Tristeza, enojo, maltrato animal, enojo, decepción. Ok, perfecto. Impotencia. Perfecto, vamos a cambiar. Esta. Indignación, ¿cómo ser inteligente, emocionalmente, consciente, frustrado porque algo no me sale bien? Cristian, ya respondemos esa pregunta, ¿ok? Perfecto. Paciencia, tranquila, tranquilidad, calma, perfecto. Muy bien. Las que vienen, si es que todavía me quedan muchas, voy a pasar así rápido. Perfecto. Listo. Ahora bien, antes de avanzar, Cristian nos hacía una pregunta en el chat y decía, ¿cómo manejar la frustración cuando siento que algo no me sale bien? Primero, identificar por qué me siento frustrado. La frustración muchas veces viene asociado a las expectativas que yo me creé. No sé, me voy a inventar un ejemplo. Vamos a suponer que yo me creé la expectativa de, salió un cargo de jefatura de trabajo social en donde yo trabajo, que es en Nestlé, y yo apliqué y me hice la expectativa que la que va a ganar ese cargo soy yo. Y resulta que no fui yo, que fue cualquier persona. Y obviamente eso me causó frustración porque no fui yo. Entonces, la primera cosa es que yo me hice una expectativa de algo que no estaba segura, de algo que no dependía de mí únicamente, y me frustré. Y la frustración me causó que yo deje de hacer otras cosas, que mis emociones, en lugar de estar más hacia lo positivo, estén hacia lo negativo, que yo deje de trabajar con la misma emoción y entusiasmo de siempre, que me descuide de mi trabajo, que llegue tarde, que esté enojada, que esté mal genia. Entonces, ¿cómo manejo eso?
Primero, reconociendo que hubo una falsa expectativa de algo que no dependía exclusivamente de mí, haciendo como ese reconocimiento del entorno, de la situación, de lo que sucedió y sobre todo el autoconocimiento que tanto los he mencionado durante toda la jornada. ¿Por qué yo me hice esa expectativa? Porque quiero ser jefe. ¿Y qué me hace sentir el ser jefe? Me haría tener un poco más de poder, me haría ser un poco más reconocida quizá. ¿Y por qué yo necesito eso? ¿Por qué yo necesito tener esa sensación de poder? ¿Por qué yo necesito tener esa sensación de que soy más reconocida? Entonces ahí yo voy a trabajar en eso. Probablemente, no sé, yo quiero tener esa sensación de poder porque yo siempre he sentido que he sido oprimida a lo largo de mi vida. Entonces yo voy a trabajar en eso y me va a quitar esa frustración. Y en situaciones que pasen similares o que no tengan nada que ver, pero que me pueda causar frustración porque no cumplí algo que yo pensé que iba a hacerlo, voy a poder manejarlo de distinta manera. ¿De acuerdo? Cristian, no sé si está respondida la pregunta. Bueno, vamos a avanzar hasta tanto. ¿Cómo desarrollar o qué tips puedo tener para desarrollar inteligencia emocional? Uno puede ser la meditación. Hoy por hoy hay ciertas cosas que están como un poco de moda. Yo digo de moda porque están un poco asociadas a la salud mental. Hoy, después de pandemia, creo que la salud mental ha sido uno de los pilares fundamentales que nos preocupamos en las empresas, en las instituciones de salud, en todos lados. Entonces, asociado a la salud mental, hoy por hoy hay muchísimas cosas. Entonces, la meditación es una de las cosas que nos permite desarrollar inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque la meditación nos da un espacio de calma, de tranquilidad con nosotros mismos y nos permite tener ese espacio de encuentro con nosotros. La meditación, a mi criterio, es una actividad que demanda mucha concentración. Entonces, te deshacerte de distractores. Entonces, te exige esa concentración y esa conexión contigo mismo. ¿De acuerdo? La actividad física, a través del hacer actividad física, yo puedo liberar estrés, liberar todas esas endorfinas que no necesariamente son las convenientes para el cuerpo. Escribir, muchas veces cuando nosotros estamos muy cargados, tenemos muchas emociones que no sé cómo canalizarlas, el escribir a mí me permite canalizar de alguna manera, identificar emociones y también descargar, ¿sí? También se puede hacer coaching o cualquier otra cosa asociada, como terapia, con un psicólogo, una psicóloga, etcétera, porque yo les decía, el autoconocimiento es básico. Puede ser que de autoconocerme, de ese proceso, yo me dé cuenta que hay situaciones de mi historia personal y familiar que me afectaron. Y, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, resulta que toda la vida en mi casa a mí me dijeron, tú no puedes, no vas a poder, eres tonta, eres esto. Seguramente, por más que yo quiera, me va a costar confiar en mí. Y la forma, la manera de superar eso probablemente va a ser apoyo psicológico, ¿sí? Arte terapia, puso muy de moda, sobre todo en pandemia, creo yo, pintar mandalas. No solo pintar mandalas te sirve como arte terapia, te sirve como arte terapia tejer, todas esas actividades que tienes que hacer con las manos, son manualidades. Es súper importante que tengamos espacios para catarsis. Los espacios para catarsis pueden ser formales o informales. Los formales son, como les decía, los espacios terapéuticos, pero también pueden ser los espacios informales, una conversación con una amiga o un amigo de confianza, con una persona de confianza en la que yo pueda llorar, en la que yo pueda contarle lo que me está pasando. Tal vez un espacio de salir a correr, de gritar, de tener contacto con la naturaleza, etc. Eso es todo. Ahora bien, ya, chévere, Cristian ya no respondió. Ahora bien, que es importante que no solamente sepamos cuáles son los tips, sino que nosotros también los podamos. Ok, yo sé que actividad física es una de las cosas que a mí me permite o me apoya o me hacer este autoconocimiento, a descargarme, etcétera, y a tener
la posibilidad de desarrollar inteligencia emocional, pero resulta que a mí no me gusta correr, no puedo hacer ejercicio de impacto porque estoy con sobrepeso y eso me frustraría mucho más, etcétera. Entonces, súper importante que yo sepa y que yo pueda ir descartando y que yo pueda aplicar lo que realmente es aplicable para mí. También es súper importante que sepamos que no siempre lo que a una persona le funcionó, a mí me tiene que funcionar. A veces nos pasa que nuestro amigo del alma, nuestro familiar, nuestro papá, mamá, tío, el que sea que le vemos como un ejemplo a seguir, nos cuenta de algo que le funcionó. Yo quiero ponerlo en práctica y a mí no me funciona. No siempre es obligación que funcione las cosas que a otra persona le funcionó. ¿De acuerdo? A veces en la interacción me frustra que la otra persona no responde como yo quisiera, cómo yo lo manejo, desde cuánto yo me conozco. ¿De acuerdo? Chicos, aquí abro un espacio para comentarios, dudas, inquietudes. Déjenme ver. Perfecto. Aquí abro entonces, nos queda, creo que son como 6 minutitos o 7. Para preguntas. A ver, la actividad física de cualquier forma ayuda mucho a manejar los periodos de estrés y mejorar los trastornos posteriores, regular signos de sueño, disminuir la ansiedad. Sí, en realidad la actividad física es una de las cosas que nos ayuda muchísimo. Como tú mencionas, estrés. Estrés tenemos cualquier persona en cualquier momento. Ansiedad, a pesar de que ansiedad está considerado como un trastorno psicológico que tiene su diagnóstico y demás, la ansiedad en muchas ocasiones nos llega, aunque nosotros no tengamos diagnosticado ansiedad, nos llega. Y el ejercicio o la actividad física, como nos dice, no me acuerdo, Amy creo que es un factor que nos ayuda a canalizar esa ansiedad. Entonces, es súper importante que nosotros, como les digo, nos conozcamos. Si yo sé que a mí me da ansiedad, y sé que me da ansiedad porque me da ansiedad en los momentos en los que yo estoy, no sé, tengo que entregar un trabajo, estoy en exámenes finales de la universidad, estoy en un momento familiar complejo, lo que fuera, entonces yo sé que probablemente ahí yo tengo que incrementar mi actividad física, ¿sí? Ahora bien, también hay una cosa importante ahí, la actividad física no es compatible, por ejemplo, con alcohol y tabaco. Y obviamente otro tipo de drogas, ¿no? Porque a veces pasa que cuando estamos en etapas de ansiedad, tenemos esa tendencia a consumir alcohol y tabaco, o como les digo, cualquier otro tipo de droga. Y a veces nos pasa que hacemos ejercicio, o sea, que estamos tan angustiados de solventar la situación que hacemos las dos cosas y puede ser contraproducente. Entonces, en esos momentos son en los que yo recomiendo, y por eso siempre les me he mencionado a lo largo de esta charla, el autoconocimiento es básico. Cuando ya sentimos que en verdad no podemos, busquemos apoyo. Busquemos un profesional que nos pueda brindar ese soporte. No nos va a solucionar la vida ni nos va a decir qué hacer, pero nos va a dar ese soporte para que nosotros mismos identifiquemos y podamos saber qué es lo mejor. ¿Ok? Mi personalidad tiende a ser más introvertida, en la cual la comunicación es una de mis habilidades blandas con las que más lucho día a día en reforzar para mejorar mi comunicación en el ámbito personal, social, laboral. ¿Qué me recomienda? A ver, súper importante ahí. Escribir es terapéutico. Entonces, escribir te ayuda mucho a poner en orden. Para las personas introvertidas, tímidas, etcétera, que les cuesta comunicarse, una de las razones por las que les cuesta comunicarse es porque como son tan introvertidas, no tienen ese contacto constante. Entonces, al momento de interactuar con otras personas, se dificulta el poner en orden las ideas. Entonces, titubeo y digo, ¿será que digo, no digo? No, no, mejor me quedo callado. Sí, sí, digo, no digo. Y cuando me atrevo a hablar, me trabo, estoy ahí, sí, pero es que no, o sea, y estoy en esas. Entonces, una cosa es escribir, con frecuencia escribir para ir desarrollando un poco el organizar las ideas y hablar contigo mismo frente al espejo. Háblate a ti, convérsate a ti mismo, cuestiónate de cosas, respóndete. Y en espacios pequeños de tu confianza, tus círculos de confianza, trata de ser un poco más abierto. No hablo generalmente, pero
voy a comenzar a hablar, voy a preguntar de temas que son de mi interés, no sé, en mi caso, por ejemplo, a mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la parte social, en el ámbito laboral, etcétera. Entonces estoy en un espacio muy de confianza, que puede ser mi familia, por ejemplo, mis papás, mi hermana, mi sobrina, preguntarles a ellas qué opinan de tal cosa. Yo opino que, etcétera. Entonces vamos haciendo y conforme va pasando el tiempo, puedes ir ampliando eso en otros espacios, con tus amigos, con otras personas. Ojo que también estás sometido a que, a pesar de que sean espacios de confianza, tú les puedes decir, yo quiero trabajar en esto, necesito su apoyo, que es lo más recomendable, porque también sucede que a veces en estos espacios de confianza también existe, en lugar de apoyo, como que te limitan más, porque ¿y de cuándo acá tú preguntas de esas cosas? ¿Y de cuándo acá si tú que eres tan callado quieres hablar? Que eso no te limite, ¿de acuerdo? Eso quizá puede ayudar a hacer ejercicio, sería una mejor opción y no ver noticias todo el tiempo. Bueno, lamentablemente sí, noticias a veces también depende de la personalidad, depende de muchos factores, pero muchas veces el ver noticias es un factor estresante. Mi hermana es una persona que tiene mucho miedo de todo. Ella tiene 2 hijos y ella, uno de sus mayores miedos es que les pase algo a sus hijos. Ella escucha noticias de que hubo un robo, un asalto o algo y ella entra en ansiedad. Se angustia tanto que se bloquea. Entonces, en ese caso, ella, por ejemplo, hoy por hoy está haciendo actividad física para canalizar esas emociones y sí, está dejando de ver un poco la televisión, de leer Facebook, de leer noticias que le ponen los nervios de punta. ¿Sí? Yo también soy introvertida y siento que eso afecta en mi ámbito laboral. El momento de realizar entrevistas, ¿alguna recomendación? A ver, es importante que nosotros sepamos, a ver, ¿por qué soy introvertida? ¿A partir de cuándo? ¿O siempre he sido así? ¿Qué factores en mi vida han hecho o han reforzado que yo sea así? Por ejemplo, en mi caso les cuento que yo siempre fui una niña que le interesaba cosas raras. A mí me gustaba la metafísica, a mí me gustaba pensar un poco si hay vida en otros planetas, a mí me gustaba la espiritualidad, cuestionarme muchas cosas. Y en un determinado momento yo comencé a leer al respecto. Y obviamente me gustaba hablar de eso. Mi hermana mayor era 4 años mayor a mí. Y yo tenía la tendencia a llevarme más con sus amigos que los míos. Y había uno que era un chico súper intelectual y él me entendía lo que yo hablaba y siempre conversábamos. Y mi ñaña, cuando tenía reuniones, me decía, ya vas a empezar con tus cosas, ya va a empezar la intelectual, la no sé qué. Entonces, eso se comenzó a hacer no solo en el grupo de amigos de ella, se comenzó a hacer en las reuniones con los primos, en las reuniones con los tíos, etcétera. Entonces, eso a mí me hizo pensar, no debo hablar. Y yo dejé de hablar, dejé de compartir lo que pensaba, y no solamente de estos temas, sino de otros temas, incluso de temas de la familia, que contábamos experiencias, chistes, nos reíamos, dejé de participar. Y en un determinado momento de mi vida, yo sentí que yo era nula. Yo no opinaba, yo no hablaba, yo no decía nada. Me hice tan introvertida que hay veces que, como les decía, era como un poco la inseguridad de respondo, no respondo, digo, no digo. Entonces, súper importante que si tenemos estos episodios, identificar, esa es mi personalidad, así siempre he sido, entonces, ¿cómo voy a desarrollar? O no, esa no ha sido mi personalidad. Ha habido este o estos eventos en mi vida que me han hecho ser la que soy. Entonces, súper importante hacer ese análisis, se podría decir que nuevamente, creo que la palabra que más les he repetido durante este tiempo es autoconocimiento. Nuevamente recae en cuánto me conozco. Y eso nos va a ayudar muchísimo porque cuando yo identifico esos factores, yo puedo saber qué tanto eso me afectó a mí, qué tanto me limitó, me bloqueó y cómo trabajarlos. Y como les decía, en muchas ocasiones amerita buscar un apoyo de un tercero, un profesional especializado que me pueda dar luces o que me pueda guiar cómo manejar. ¿De acuerdo? ¿Cómo no tener miedos al hablar en público? Al hablar o en público. Nuevamente, eso se basa en la autoconfianza. ¿Cuánto yo confío en mí? Obviamente que hay ciertos factores, o sea, si voy a hablar con un auditorio de 300 personas y estar al frente, etcétera, sí me puede causar esa sensación de, ay, qué miedo, qué nervios, pero yo creo que la autoconfianza, también basada en el autoconocimiento, es básica e importante. Entonces, súper importante
que nosotros nos conozcamos bien. Un ejercicio que te sirve para hablar en público es igual frente al espejo, que frente al espejo tú hables, y una táctica, se puede decir, cuando estás en público, creo que hoy por hoy la virtualidad es algo más manejable, porque finalmente hoy por hoy casi nadie prende la cámara, entonces no les estás viendo a las personas, es más, no sabes si están o no están, si te prestan o no atención, pero como es normalmente en la vida real, en la vida presencial, no pienses que estás hablando ante tantas personas, no pienses qué personas están detrás. Yo soy trabajadora social, detrás de cada persona que está aquí serán trabajadoras sociales, serán otras profesiones, tendrán estudios más altos que yo, igual de estudios que yo, menos conocimiento que yo, etcétera. No pienses en eso. Piensa en que tú estás preparada para hablar en público, en que tú estás preparada para responder cualquier pregunta que te hagan, y que tú estás hablando en un espacio de confianza, en un espacio donde te puedes mover sin problema. ¿De acuerdo? A ver, déjenme ver para ir en orden y a ir cerrando. Muchas gracias por sus recomendaciones, excelente ponencia. Gracias, chicos. Y acá dice solo una pregunta más. ¿Cómo recuperar la confianza en mí cuando sabía que antes era bueno en algo y lo dejé, pero al quererlo retomar se me dificulta retomar los hábitos necesarios para volver a hacerlo? Habría que ver primero a qué te refieres. A veces nos pasa, por ejemplo, con ejercicio. A veces nos pasa, no sé, antes me gustaba leer, dejé de leer y ahora perdí el hábito. Sin embargo, todo se puede volver a hacer con disciplina, principalmente, con constancia y con metas. Si yo sé que, por ejemplo, no sé, voy a inventarme, yo estaba en el hábito de tener una vida saludable, por lo tanto yo estaba haciendo ejercicio, cuidándome la alimentación, no por estar delgada, sino por salud, pero resulta que me descuidé. Sé que eso para mí es salud. Entonces la automotivación que habíamos hablado es súper importante. Motivación y disciplina yo creo que es lo más importante. Pase lo que pase, voy a cumplir con esa meta. ¿De acuerdo? A ver, vamos cerrando ya. A mí también me pasó algo semejante debido a que no podía encajar fácilmente por mi personalidad y los temas de conversación que yo trataba, hasta que aprendí a adaptarme a diferentes grupos para no aislarme de la sociedad sin dejar de lado mi esencia. Y en buena hora y bienvenido cuando encuentro a alguien que puedo hablar los mismos temas que yo. Perfecto, esa es la realidad. Hay veces que hay que aceptarnos como somos, adaptarnos a lo que nosotros somos, pero también al entorno. Y empatía nuevamente. Ok, a mí me gusta hablar de espiritualidad, de metafísica, de lo que fuera, que para todo el mundo no es común, no es lo más habitual. Por ejemplo, un tema que yo no hablo, no me gusta, es política. Cuando hay entornos donde hablan política, yo sí puedo expresar, discúlpenme, yo ese tema no lo hablo, para que la gente también sepa, y si es que hay empatía como la que yo tengo en buena hora, si no, ni modo, pero súper importante, ¿sí? Listo, muchas gracias por esta conferencia. Ha tratado un tema al que poco se hace referencia porque se lo da por hecho y que es necesario, y en lo personal y profesional ha sido un placer. Saludos. Perfecto, chévere. Me alegra muchísimo, chicos, que les haya servido esta charla, que lo pongan en práctica, y como les digo, esto no es un tema de anoto y me aprendo, porque no se trata de eso. Esto se trata de, ok, escuché, lo procesé y lo viví. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Maite, muchísimas gracias también a ti por tus valiosísimos aportes en estos espacios. Estamos seguros que, bueno, a todos realmente nos va a ayudar muchísimo en el tema reflexivo, ¿no? Y aparte, pues analizar justamente en qué debemos hacer ciertos ajustes en ámbito personal y laboral. Así que, chicos, por favor, no olvidemos todos estos consejos que el día de hoy Maite nos ha compartido. Esperamos, Maite, volver pues, a tener estas oportunidades también en futuros eventos para que también nos siga pues, aportando con mucho más conocimiento. E indicarles nada más a todos que hemos dejado en el chat de esta sesión el link para que dejen sus datos a aquellas personas que quieran certificar. Como siempre, en nombre de Fundación Ecuador y Nestlé Ecuador, les damos las gracias por haber compartido pues, el día de hoy en esta conferencia, ¿sí?
igual estaremos informando pues los siguientes eventos que tendremos calendarizados. Así que tengan un buen día y gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, pasen bien.